Ya está. Pues eso, antes de empezar, lo primero, muchísimas gracias al Ayuntamiento de Isnayoz por prestarnos estas instalaciones maravillosas y facilitarnos la puesta en marcha de este proyecto, ¿no? Cuanta más gente del pueblo traigamos aquí, que cuanta más gente se implique en custodiar el río, decíais vosotros antes, que es nuestro río, es que es nuestra zona, es que yo de chico me bañaba ahí en la poza. Si no os interesa a vosotros, ¿a quién le va a interesar, no? Entonces, por eso hay que movilizar gente. Bueno, el proyecto, para los que no estuvisteis, consiste básicamente en aprender un poquito sobre ecología de ríos, que es lo que vamos a hacer hoy, y luego nos vamos a ir el día 17, el sábado día 17, nos vamos a ir al campo, nos vamos a recorrer un poquito el tramo de río este y básicamente vamos a aprender a ver cómo se evalúa si el río está en condiciones o no, y lo más importante de todo, vamos a ponernos a hacer una lista de cosas que hay que mejorar. El objetivo de este proyecto al final es hacer una lista de propuestas de cosas que hay que mejorar. Con esa lista, con el acuerdo con el ayuntamiento, cuando estemos todos de acuerdo ya en las cosas que hay que hacer para mejorar el río, nos vamos a ir a la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir y se les va a presentar a ellos esa lista. Ellos al final son el organismo de cuenca competente para hacer prácticamente todas las actuaciones, ¿no? Entonces, pues se van a proyectar las actuaciones que sean factibles de ejecutar, se van a proyectar con la Confederación para que en el futuro pues se ejecuten y se vayan mejorando el tramo. Aparte vamos a hacer muchas más cosas aquí en el pueblo. Vamos a hacer talleres de distintas historias, vamos a salir algún día también a plantar árboles, alguna zona de la ribera que esté más deforestada. Vamos a, por ejemplo, hacer alguna limpieza, hay zonas con basura y tal, pues también vamos a hacer grupos de voluntariado para limpiar esa basura del río. Y bueno, por supuesto, vamos a implicar a la parte que yo diría que es la más importante de la población del pueblo, que son los niños. Los niños son contagiosos. Además de traernos virus de la guardería y esas cosas, le contagian a los padres el entusiasmo por las cosas. Entonces, la idea es que nos vamos a llevar al campo. En este pueblo hay 3 colegios y un instituto, hay muchísimos. Entonces, nos vamos a llevar a un grupo de cada colegio y a un grupo del instituto a pasar una mañana en el campo y básicamente les vamos a explicar, adaptado un poquillo a su nivel, pues lo mismo que os voy a contar hoy, pues lo que es un río, cómo funciona, qué animales tendría que haber, porque vosotros bañabais en la poza y decís, aquí había tortugas, había cangrejos, pero los niños de ahora es que no saben ni que hay un río ahí. Claro, pues eso es. Pues los niños de ahora de Isnayoz no solo no se bañan, sino que es que no saben ni que hay un río. Entonces, pues lo primero es eso, es cogerlos e implicarlos a ellos también para que sean los que en el futuro muevan esto, ¿eh? Y por supuesto la idea también es que de aquí salga un grupo de personas que hayan participado en este proyecto que siendo de aquí y viendo el río todos los días, digamos que se queden como de guardianes del río, ¿no? Son las personas que en el futuro, si ven cualquier cosa que se puede mejorar, cualquier cosa que se puede cambiar, sean ellos los que, en base a lo que han aprendido, el criterio que ya tienen, pues cojan y se animen a proponer cosas, a venirse al ayuntamiento y decir, oye, mira, busca a Nacho, ¿qué ha pasado esto? ¿Qué podemos hacer para cambiarlo, no? Entonces, pues, que Isnayoz, que la gente de Isnayoz se haga dueña de su río, del río Cubilla, y lo custodie en el futuro, ¿no? Esa sería la idea de este proyecto. Entonces, pues para empezar con eso, pues hay que saber un poquito de las cosas que pasan en los ríos, de qué son exactamente los ríos, ¿no? Que estamos acostumbrados a ver un canal de agua, ya está. Pues no, los ríos son mucho más, ¿eh? Entonces, pues vamos a hacer eso hoy, no vamos a tardar mucho, poco más de 1 hora. Voy a ir contando pues las cosas interesantes que hay que conocer sobre el funcionamiento y sobre la ecología de los ríos y las amenazas que sufren en todos lados, que muchas de ellas son las que luego nos vamos a encontrar cuando nos vayamos al campo. Bueno, pues entonces la primera pregunta, ¿por dónde empezamos? Pues ¿por qué es un río, no? Si nos vamos al diccionario dice que es una corriente de agua, ¿no? Continua, más o menos caudalosa, que va a desembocar en otra, en un lago o en el mar. Fijaros, pues los ríos, dentro de los ríos podemos encontrar excepciones para todo esto. Para todo. Una corriente de agua continua, pues no. En nuestro clima, muchos ríos no son continuos, muchos ríos se secan de forma natural. Este está seco de forma artificial. Pero de forma natural hay muchos ríos que se secan por aquí. Que va a desembocar en un lago, en el mar. Pues bueno, pues hay ríos en algunas zonas del mundo que no desembocan en ninguna parte, ¿no? Por ejemplo, no sé si conocéis de los documentales de la 2, el delta del Okavango, visto que siempre sale, los documentales son todos buenos para dormir, de leones y tal. Ahí, pues eso es, en África hay un sitio, el río Okavango, que directamente llega a una llanura en el desierto y desaparece. O sea que encontramos de todo. Los ríos, básicamente, lo que yo quiero comunicaros es que son algo extremadamente diverso, complejo y que podemos encontrar de todo tipo, forma y color, ¿no?
Y este, concretamente, pues es un típico río de ambiente mediterráneo de nuestra zona, ¿no? Que los veranos las pasa canutas con mucho calor y muy poquita agua, los inviernos más fríos y con un poquito más de caudal, en fin, el típico río de nuestra zona. Por desgracia, pues también nos encontramos situaciones como esa, ¿no? Ese río Genil en Granada, encauzado ahí con su caja de hormigón horrorosa, ¿no? Pues bueno, ¿eso es un río? Pues no mucho, no mucho. Ya eso se va quedando nada más que en canal de agua, ¿no? O fijaros, esa foto del río Guadiana, uno de los ríos más grandes de España. Mirad lo que queda del río, nada más que el cartel de la carretera. Si no pusiera ahí río Guadiana, no sabría nadie que pasara por esa carretera, sabría que eso es un río. O sea, realmente los seres humanos estamos degradando mucho los ríos, los estamos estropeando de mil maneras diferentes, ¿no? Entonces, pues bueno, pues aquí hay mucho margen de mejora para que hagamos entre todas cosas y cambiar esa situación, ¿no? Es que hay dos maneras de ver lo que es un río. Fijaros, el de la izquierda, ingeniero, ¿no? Que no estoy criticando al ingeniero, que son necesarios también, pero el ingeniero lo ve solamente como un recurso a explotar. Lo único que ve es un canal de hormigón por el que pasan tantos litros por segundo de agua, de que pues, si pasan 10 litros por segundo, pues puedo coger 9, o 10, si no mira nadie, o 11, si puede ser, ¿no? Pero también hay otra visión distinta de lo que es un río, ¿no? Que es verlo pues como ecosistema, no solo como un canal de agua, sino como un sitio donde hay un montón de vida, donde hay vegetación, donde viven un montón de animales, de plantas, donde vive, bueno, donde pasan muchas cosas, de relaciones entre los organismos, donde ocurre algo más, aparte de que simplemente pase agua, ¿no? Entonces, obviamente, nosotros dentro de este proyecto nos vamos ahí al enfoque del ecosistema a conservar, ¿no? Tenemos que ver los ríos pues como lo que son unos ecosistemas. Son unos ecosistemas. No queremos que eso sea la imagen del río atravesando el pueblo, ¿verdad? Queremos más bien una imagen, pues eso, de algo vivo, de algo que merece la pena asomarse el puente a mirar, ¿no? En fin, pues como os comentaba, los ríos, este es un poquito más grande, este es de Galicia, el de la foto. Los ríos son ecosistemas, por tanto son complejos. Y todos los ecosistemas tienen dos partes. Tienen una parte que se llama los elementos bióticos y los abióticos, es decir, las cosas que están vivas y las que no están vivas. Dentro de un río encontramos, pues por ejemplo, las piedras, el agua, la luz que le llega. Todo ese tipo de cosas son el componente abiótico, son las que no están vivas. Pero ese tipo de sedimento, ese tipo de agua, todo lo que esté pasando que no esté vivo, va a su vez a condicionar a los organismos vivos que sí que viven allí. Entonces, por eso le vamos a dar un repasillo rápido a ver cuáles son esas características bióticas y abióticas que tienen los ríos. Y también os voy a decir una cosa muy importante, los ríos no se están quietos, los ríos están constantemente en cambio. Lo conocéis seguro, ves un día, te asomas y va muy poquita agua, luego viene una crecida y viene mucha más agua. Antes había una orilla de arena aquí y al siguiente día que te asomas está allí enfrente. Los ríos se mueven, los ríos son algo dinámico que están siempre en movimiento, ¿no? Y varían en tres aspectos distintos, fijaros. La primera dimensión espacial en la que varían es en la que se llama longitudinal, o sea, los ríos varían de arriba a abajo. Esto puede parecer muy obvio, pero es muy importante, porque los tramos altos de los ríos suelen tener pues, muy poquito caudal, el agua está más fría, sobre todo si nacen en montaña, tienes poco caudal, agua fría, mucha pendiente, por lo cual el agua va a ir muy rápido. Así que los organismos que van a poder vivir allí van a ser muy diferentes a los que van a vivir, por ejemplo, en los tramos medios. Tramos medios, el río ya es más ancho porque se han ido juntando afluentes. La vegetación de ribera es mucho más grande, va a tener más profundidad, va a ir el agua un poco más lenta. Entonces vamos a tener unos organismos diferentes. Y los tramos bajos de los grandes ríos, ¿ya cómo son? Pues todavía más grandes, más profundos, el agua va mucho más despacio. Suelen estar turbios, de forma natural suelen estar turbios, porque los ríos arrastran sedimentos. Los ríos no solo llevan agua, también arrastran todo tipo de sedimentos, ¿no? Entonces, fijaros, las condiciones de una zona del río a otra son muy diferentes. Son muy diferentes y por tanto va a haber organismos distintos viviendo en unos sitios u otros. Así que si consideramos el río como un continuo desde arriba a abajo, ¿no? Vemos que va a ir variando y va a ir teniendo una diversidad diferente en unos sitios y en otros. Aquí en este caso nuestro río Cubillas es mucho más chiquitito, no podemos compararlo con el Guadalquivir, ¿no? Es mucho más chiquitito, pero sí que tiene su tramo alto, por ahí por la zona de Guadortuna, donde nace, creo que se llama Arroyo de las Fresnedas, por ahí arriba, que allí, pues allí sí que estará seco del todo, casi siempre, ¿no? Claro.
Luego, más abajito, aquí estaríamos, digamos, lo que sería el tramo medio del río Cubillas, más o menos, ¿no? Y ya es un río pues, un poquito más ancho, que lleva agua siempre cuando se la dejamos, ¿no? Y del pantano para abajo, más o menos, sería pues el tramo bajo del río Cubillas, ¿no? Más o menos. O sea que es un río tan chiquitito que cuenta casi como tramo medio todo, pero bueno, es lo que tenemos. Esta sucesión natural de que el río va cambiando de arriba abajo normalmente se rompe cuando los seres humanos construimos infraestructuras como pueden ser las presas. Si os fijáis, de arriba abajo el río transporta, decíamos, ese sedimento, transporta ramas, hojas, todo lo que va cayendo al río. Pero claro, si colocamos una presa, eso se rompe, ¿no? Ese tipo de infraestructuras también afectan mucho a lo que puede vivir o no vivir en un río, ¿no? Bueno, pero los ríos no solo varían de arriba abajo, varían hacia los lados. ¿Por qué? Pues porque no hay la misma humedad justo en la orilla del río que si te vas 30 metros más para allá, ¿verdad? Entonces va a haber vegetación diferente que viva en la misma orilla, los sauces, por ejemplo, vamos a las mimbres, van a estar siempre en la orilla del río y conforme nos vamos alejando, pues vamos a encontrar otras especies distintas. Vamos a encontrar los chopos, los álamos, que están muy cerquita del río también, pero nunca en primera fila. Ahí dejan a los sauces, a ellos les gusta estar un poquillo más atrás. Luego antes había fresnos, olmos, ¿no? Y luego ya empezaría la vegetación natural del monte, el encinar o lo que fuera. Pues esto nos lo hemos ido cargando, ¿no? Y ya, por supuesto, se han ido ocupando con cultivos las zonas de alrededor y queda solo pues, la primera fililla de vegetación más pegada al río. Pero bueno, por lo menos queda algo de bosque de ribera, ¿no? Claro, esto es lo normal. El Ebro, un río, por poner un ejemplo de río grandote, pues los cultivos ocupan hasta el filo, ¿no? Exactamente aquí, igual que aquí, que tienen los olivares, pues hasta la linde justa de donde están las dos filitas de árboles que quedan, ¿no? O una fila de árboles incluso. El caso extremo de esto, que también lo vemos con frecuencia, que ya pues nos vamos comiendo tanto la ribera que llega un momento en el que no queda nada. Ahí ya no hay variación de lo que variación transversal del río, ahí ya nos hemos cargado lo que es la estructura del río entero, ¿no? Pero los ríos también tienen una dimensión muy importante, que es la vertical. Los ríos están conectados por debajo con el agua subterránea. Los acuíferos no se recargan de forma mágica. Los acuíferos se recargan con el agua que se infiltra cuando llueve, pero también a través del lecho del río. Y eso además es muy importante porque hay aquí una zona, el fondo, el lecho del río, que se llama zona hiporreica, me da igual que os quedéis con los nombres y esas cosas, simplemente os los cuento porque se llama así y ya está. En la zona esa hiporreica del lecho del río, ahí hay muchos organismos que cuando empieza a quedarse el río sin agua se refugian ahí. Se van enterrando, se van metiendo entre las piedras, van buscando la zona que queda húmeda. Entonces, aunque el río se quede totalmente seco durante el verano, esos organismos siguen viviendo ahí, esos insectos acuáticos, casi todos, siguen viviendo ahí porque se quedan enterrados. Cuando luego llega el otoño, llueve y el río vuelve a llegar agua, pues vuelven a salir para arriba, ¿no? Son muy típicos, está el río de Despeñaperros, pero vamos, que por aquí tenéis varios también, que se seca de forma natural, quedan ahí unos charquillos, al final en pleno agosto ya esos charquillos se secan, pero todos los insectos, todos los organismos que viven ahí se han enterrado, se han metido en la zona esta que se llama hiporreica, que está conectada con el agua subterránea y ahí pasan el verano. En fin, muy importante, si ahora le ponemos nosotros ahí un lecho de hormigón a ese río para encauzarlo, ¿qué pasa con esos bichejos? Pues que ya no se pueden enterrar. No solo no se recarga el acuífero, pero ya se me ha secado el pozo, claro, si no se está recargando. No solo no se recarga, sino que también todos los bichos que vivían no tienen dónde refugiarse y en el primer verano se van a morir todos, ¿no? O sea que es muy importante conservar la estructura natural del lecho de los ríos. Bueno, vamos a hablar de qué más piezas tiene el puzzle que forman el río. Pues mira, el agua. El agua es bastante importante, ¿verdad que sí? Yo diría que es el componente crítico del ecosistema. Pero ¿de dónde viene ese agua? Esto ya lo conocéis. Obviamente el agua viene de cuando llueve, ¿verdad? Viene de las precipitaciones. Pero puede llegar al río por varios caminos. Puede llegar al río de varias formas. Mira, cuando llueve va a haber una parte importante del agua que ni siquiera se va a meter dentro del suelo, sino que esa directamente por escorrentía va corriendo y llega al río. Va corriendo pero no llega sola. Cuanto más corre, más cosas arrastra. Lleva tierra, lleva, bueno, los productos fitosanitarios que haya en el suelo por el que discurre, se lleva todo lo que pueda. Eso además provoca erosión. Si es mucha cantidad, va a provocar erosión de los suelos, ¿no? Eso va directo al río, se llama escorrentía superficial. Y otra parte del agua se va a meter en el suelo. Se va a meter en el suelo, se va a infiltrar
y va a acabar saliendo pues por algún manantial, por alguna fuente, y llegará al río, pero después, sin prisa, esa va sin prisa, ¿no? Esa es el agua subterránea. ¿Qué pasa? Que cuando tenemos zonas con una buena cubierta de vegetación, cuando el suelo está cubierto de plantas, cuando llueve, casi toda el agua se mete en el suelo, se infiltra. Entonces va a salir poco a poco por las fuentes y va a resultar que luego, durante el verano, aunque no llueva, el río va a seguir llevando agua, porque está saliendo por la fuente el agua que le llovió hace meses, incluso hace años. Sin embargo, cuando no tenemos vegetación en las zonas de alrededor del río, si no se infiltra el agua cuando llueve, ¿qué va a pasar? Porque va toda al río. Llueve, el río se pone hasta arriba de agua, pero en cuanto para de llover a los 10 minutos se acabó lo que se daba. Y ya no hay más. Entonces, una buena cubierta de vegetación en las zonas de alrededor del río van a hacer que el río lleve más agua y van a ayudar a conservarlo. Una cosa súper importante, los ríos son siempre el resumen de todo lo que pasa en la cuenca vertiente, en la zona de alrededor. Los ríos son el resumen, porque es que al final todo acaba allí. Un río mal conservado nos está diciendo que algo falla en la zona de alrededor. Bueno, comentaba la cuenca vertiente. La cuenca es la zona que recoge el agua que va a circular por el río, ¿no? No nos vamos a meter más detalles. Sí que os he puesto aquí pues, un ejemplo de la cuenca de aquí, del río Cubilla. Esta es la cuenca media alta más bien, del río Cubilla. ¿Qué paisaje tenemos en nuestro río Cubilla alrededor? Pues es todo olivo y he visto que han salido un montón de plantaciones de espárragos también en el tramo de arriba, ¿no? Todo olivar, casi, bueno, será de regadío casi todo, porque se ven muchísimos pozos y muchísimas cosas. Pero si veis, se ve perfectamente el suelo en todos lados, no hay nada de cubierta vegetal entre los olivos. Aquí el tipo de gestión que se hace de la agricultura del olivo es de suelos limpios en general, ¿no? Mantenerlos bien limpios. Eso es un problema porque nos evita que haya infiltración en el suelo, dificulta que haya infiltración en el suelo. Entonces, eso puede ser uno de los problemas grandes que hace que el río lleve poca agua. Si tuviéramos más cubiertas de vegetal, dejarle hierba a los olivares, el río mejoraría. Que no digo que sea fácil, pero es una gestión importante. Es verdad, la nueva PAC incentiva que se haga eso. Estas de aquí, ¿verdad? Dejan los restos de poda triturados en las calles, ¿no? Y algo de hierba también, ¿no? Otra cosa es que luego se haga. En fin, que ahí hay muchísimo margen de mejora. O sea, que en una cuenca vertiente tan grande, al final, cuando empiezas a sumar, el hecho de dejar un poquito de hierba en tu olivar y que el otro también lo haga y el otro, al final suma, y cuando llueve, pues resulta que el nivel del río sube mucho menos, pero luego en vez de secarse en el mes de mayo, el río va a seguir con agua hasta el mes de agosto. O sea, que ahí hay mucho margen de mejora. Bueno, seguimos. ¿Qué cosas van a influir? El agua circula por el río y lógicamente va a influir en los organismos que viven dentro, los bichos que viven dentro del agua, pues les va a influir bastante. Y una de las maneras que más les va a influir es según el caudal que llegue, según la cantidad de agua que haya. Lógicamente no van a poder vivir los mismos bichos en una cabecera, en un tramo alto del río como ese, ¿no? Que en los tramos bajos como ese, ¿no? Va a haber organismos diferentes adaptados a vivir allí. No solo eso, sino que los ríos no llevan, ya lo hemos comentado antes, los ríos no llevan la misma cantidad de agua durante todo el año. Sabemos que, sobre todo en nuestro clima, esto es muy normal, ¿no? Tenemos el mismo río, se nos seca de forma natural, como ya hemos comentado antes. Aquí tenemos los caudales de un río, ¿no? Del río Guadalfeo en este caso, que sería un buen ejemplo del río Mediterráneo, pero aquí podemos poner Cubilla exactamente igual. ¿Cuándo lleva el río más agua? Pues cuando más llueve. Normalmente en nuestro clima llovía entre enero, febrero y marzo, abril, es la época en la que más llueve del año, ¿no? Luego, pues, en otros momentos, pues también llueve un poquito más. Pues el río coincide que lleva más caudal, lógicamente lleva más agua circulando, pues cuanto más ha llovido, ¿no? Esto se modifica un poco en los ríos que dependen de montañas con nieve. Por ejemplo, los ríos que son de la parte alta de Sierra Nevada, a pesar de que tienen ese mismo patrón, cuando se acumula nieve en la montaña y llega el calor y empieza a derretirse, toda esa agua va al río. Entonces, estos meses con un poquito más de agua se nos vienen para acá y a lo mejor nos llegan hasta junio con un caudal bastante alto, pero es porque está recogiendo la nieve. Aquí este río de nieve ha visto poca, a ver, pobre. Este, por desgracia, sería el típico ejemplo de río Mediterráneo de lluvia. Antes sí, ¿verdad?
Sierra Lana, pero Sierra Lana recoge muy poquita nieve. La vez nevada, pues eso, ¿cuántos días al año? Sí, pero luego esa nieve luego no llega a... Es verdad, esa va, efectivamente, esa va a la cuenca del río Bermejo, sobre todo. Esa va para el otro lado. Aquí lo que es de vertientes para allá, sí, la sierra esta, de vertientes para allá sí tiene mucha agua, porque yo está por la zona que yo estoy al lado. Pero luego de vertientes para acá no tiene. Claro. Es verdad que allí tienes la zona del Cortijo, la Tejera, todavía la zona de aquello está siempre húmeda allí, vamos, incluso en los años más secos tiene agua ahí arriba. En fin, bueno, lógicamente, cuanto más corra el agua, ¿no?, más difícil se lo va a poner a los bichos que viven allí. Entonces, nos vamos a encontrar sitios donde el agua va así, lo que se llama flujo laminar, que va despacito, y tramos de ríos donde tiene un flujo turbulento que va pues rápido, rápido. Aquí en este río, con el caudal que tiene ahora mismo, va todo lento todo el rato, ¿no? Pero bueno, vamos a tener organismos, fijaros este que curioso, un insecto acuático, se llama un efemeróptero, pero los nombres en mi caso, fijaros qué aplastado es totalmente aplastado. ¿Por qué? Porque está adaptado a vivir donde más fuerte pega el agua. Entonces se pega como los Fórmula 1, exactamente igual. Se pega a la piedra y deja pasar la fuerza del agua por encima. Entonces pues no se lo lleva. Entonces, su estrategia para vivir ahí es ser plano. Vamos a encontrar organismos diferentes en unos sitios del río y en otros. O sea, en las pozas van a vivir organismos diferentes a los que viven en las zonas donde el agua corre. ¿Cómo se mide la velocidad? Bueno, con ese cacharro es a un velocímetro, pero no vamos a entrar en detalles tampoco. ¿De qué otras maneras afecta el agua a los organismos que viven allí? Pues mirad, el agua no es pura. El agua que pasa por los ríos no es pura. Lleva un montón de cosas disueltas. Entonces, pues según tenga una composición química u otra, habrá organismos que puedan vivir allí o no. Normalmente, ¿de dónde vienen esas cosas que lleva disuelta el agua del río? Pues mira, de dos sitios principalmente. De lo que va disolviendo el río, de la tierra, del sustrato por el que pasa, pues ahí hay sales y el río las disuelve y se las lleva. Y la segunda fuente de sustancias disueltas es la atmósfera. El agua de lluvia no es pura tampoco. Cuando una gota de agua cae, cuando está lloviendo y cae una gota de agua, va disolviendo todos los gases y todas las partículas que se encuentran en la atmósfera, que se encuentran en el aire. Cuando llega al río, todo eso acaba en el río. O sea que tanto por un lado como otro tenemos aportes de sustancias que hacen que el agua no sea pura. ¿Qué pasa? Que hoy en día, la mayor parte de las cosas que podemos encontrar, de las sustancias que podemos encontrar disueltas en los ríos, no son naturales. No son naturales. Provienen o bien de vertidos directos de las aguas residuales, de las industrias, más o menos depuradas, unos sí, otros no, pero bueno, ya sea de una manera o de otra, llegan al río, ¿no?, a través de vertidos, o bien puede ser lo que se llama la contaminación difusa, que no hay un vertido directamente, no tenemos un tubo echando allí toda la porquería, pero si tenemos, por ejemplo, mucha agricultura alrededor del río, cuando llueve, ¿qué pasa con esos campos? Pues que el agua acaba escurriendo hacia el río y ahí lleva disuelto pues todo lo que hubiera en el suelo del campo. Entonces, pues ahí van todos los que acaban en ida, todos los pesticidas, herbicidas y tal, acaban llegando al río también. No solo eso, sino los abonos. Los abonos muchas veces seguro que os ha pasado. Si os dedicáis a eso, una vez ha pasado que echas el abono y te cae una tormenta fuerte. Sí, claro, si te cae una lluvia normal, fantástico, porque se disuelve y se lo coge la planta, magnífica, pero cuando te cae una tormenta fuerte, se te lleva la mitad para el río, ¿no? Pues todo eso acaba en los ríos y forma parte pues, de esa contaminación que se llama difusa, ¿no?, porque no llega en un sitio concreto, pero le está entrando por todos lados, ¿no? En fin. Ay, ¿qué características del agua van a ser las más importantes para el organismo? Y que son las que vamos a medir cuando vayamos al río. Os las cuento porque las vamos a ver allí en el propio río, ¿no? Una de ellas es la conductividad eléctrica, que es básicamente, eso, olvidaros de los nombres, insisto, es la cantidad de sales que tiene el agua del río, cómo desalada es, ¿no? Y eso lo vamos a medir con un aparatito que se llama conductímetro, y como cosa curiosa, voy a comentar que existen de forma natural ríos que se llaman hipersalinos, ríos que tienen unas cantidades de sales brutales. Fijaros, esto es un ejemplo de Murcia, un sitio que se llama la Rambla Salada, han puesto muy bien el nombre, que tiene 4 veces la salinidad del mar, es 4 veces más salado que el mar. De hecho, eso que veis que se ve blanco en la orilla, eso no es arena, eso es una costra de sal así de gorda. Ese agua es, vamos, se ve espesa de la cantidad de sal que tiene, ¿no? Y eso es natural, es porque el nacimiento de agua pues pasa por unos materiales geológicos llenos de sales y las disuelve. Entonces, que nos podemos encontrar dentro de los ríos pues mucha variedad de sitios, desde aguas muy dulces, como pueden ser las partes altas de Sierra Nevada, hasta aguas muy saladas.
Con la cuenca que tiene vertiente y tal, pues sería de los de más bien poco salado. Agua poca salada. Seguimos. La acidez. La acidez del agua también va a ser importante para los organismos que allí vivan. Hay aguas más ácidas y menos ácidas de forma natural. El caso extremo, que seguro que lo habéis oído, el río Tinto, de Huelva, que quema, literalmente. O sea, que tiene un pH ácido que cuando llenas la botella para tomar una muestra, te tienes que lavar luego las manos porque pica. Es ácido, ¿no? Ese sería un caso extremo. Para que veáis que también vamos a encontrar mucha variedad en esto. Aunque ríos hay de todas clases, básicamente. Muy importante también la dureza del agua, lo que se llama la dureza del agua. Que esto lo sufrí en los goteros de riego, ¿verdad? Que es la cantidad de calcio, sobre todo de calcio y magnesio que hay disuelto en el agua. Y esto va a ser muy importante, ¿por qué? Porque hay muchos de los organismos que viven en los ríos que tienen conchas, que tienen caparazones que están hechos de carbonato cálcico, están hechos de esa cal. Entonces, según sea el agua más o menos dura, tenga más o menos calcio o no, pues podremos encontrar esos organismos viviendo allí o no. Claro, qué maravilla, las almejas estas gigantes, las náyades, que están por desgracia en peligro de extinción en todos lados. Pero fijaros qué almejón, gigante, que seguro que en este río había. Seguro, yo no sé si vosotros la habéis llegado a conocer, pero náyades, no esa especie tan grande, pero unas de este tamaño es posible que hubiera por aquí también. Y todo eso se ha perdido ya. Se ha perdido hasta los cangrejos, claro. Mira que son duros, pero cuando está el río por un lado seco y por el otro solo con las residuales, que cangrejos va a haber, ¿no? En fin, y sobre todo ya para rematar, de las cosas que disueltan el agua, lo más importantes son aquellas sustancias que usan las plantas para alimentarse, porque van a determinar que haya más o menos plantas en el río. ¿Cuáles son esas sustancias? El nitrógeno y el fósforo. Cuando le echáis abono a los olivos, ¿qué le echáis? NPK, ¿no? NPK es nitrógeno, fósforo y potasio. Lo que pasa es que el potasio en los medios acuáticos es muy abundante y las plantas les da igual que haya más o menos, ¿no? Pero a las plantas acuáticas el nitrógeno y el fósforo, el otro, el N y el P, sí que lo necesitan desesperadamente, ¿no? Entonces, conocer cuánto nitrógeno y cuánto fósforo hay en el agua que va circulando por el río también nos va a permitir saber si está más o menos natural o si está más o menos alterado. Porque además resulta que los vertidos de aguas residuales que nosotros le echamos a los ríos o esas escorrentías que vienen de los campos de cultivo van a venir cargados de nitrógeno y de fósforo. Entonces, pues nos encontramos con situaciones como esas, que el río se llena hasta arriba de algas. Fijaros cómo está eso de algas de estas filamentosas, de estas que son como astropajos, ¿no? O aquello que se cubre completamente de lentejillas de agua, de esas. Claro, ahí se muere todo. O sea, ahí durante el día que hay sol y las plantas están haciendo la fotosíntesis y tal, pues bueno, medio tal. Pero por la noche, eso se chupa todo el oxígeno y ahí se muere todo lo que hubiera viviendo en el río, ¿eh? O sea, parece vivo cuando tú te asomas porque lo ves verde, pero la realidad es que lo único que vive es la planta esa que haya cogido la dominancia, ¿no? Así que muchos nutrientes en los medios acuáticos, mala cosa, muy mala cosa. Y nuestras aguas residuales y la contaminación difusa lo que hace es echar nutrientes. Y eso, cuando nos demos el paseo por el río, va a ser una de las primeras cosas que vamos a ver. Bueno, las residuales, obviamente, ¿no? Que está ahí el chorrete saliendo. Ese es uno de los principales impactos que va a tener este río. Un exceso de nutrientes. ¿Qué más cosas son importantes para los organismos acuáticos? El oxígeno, porque respiran oxígeno, respiran el oxígeno que hay disuelto en el agua. La mayor parte del oxígeno que hay disuelto en el agua proviene del intercambio con la atmósfera. O sea, donde los ríos se mueve el agua fuerte, se producen burbujas, ahí se disuelve el oxígeno en el agua. ¿Qué pasa cuando le dejamos muy poquillo caudal, le dejamos solo un chorrillo de agua y que va muy despacito? Pues que no se forman esas zonas de burbujas y tal, pues se disuelve mucho menos oxígeno. Y todos los bichejos que respiran oxígeno, pues empiezan a pasar canutas porque se quedan sin aire, se quedan sin oxígeno. Un auténtico problema. Lo mediremos también cuando vayamos al campo para ver cómo está de nivel de oxígeno nuestro río. La temperatura del agua pues va a ser importante también. Habrá organismos que van a vivir mejor en aguas frías, organismos que van a vivir mejor en aguas calientes. Por poner un ejemplo extremo, fijaros, eso es un nacimiento de agua hirviendo, eso en América, eso en el Parque Nacional de Yellowstone. Ahí sale el agua a 120 y tantos grados, que sale hirviendo y claro, eso va al río. Eso va al río y el río se pone berreando, ¿no? Y claro, ahí hay un tramo de río donde solamente pueden vivir algunos pocos organismos adaptados a resistir eso, ¿no? Aquí por algunas zonas tenemos también manantiales calientes, manantiales termales, no tan brutos como este, pero también es frecuente, ¿no?
Por desgracia, hoy en día también los seres humanos estamos alterando este patrón, porque las aguas residuales que echamos son más calientes que el río. No solo van cargadas de porquería, sino que además, como nos duchamos con agua caliente, pues van calientes. Entonces tienen doble impacto. No solo ensucian el río, lo cargan de nutrientes, sino que encima, pues lo calientan. Desastre total y absoluto. Lo cojas por donde lo cojas. Bases también muy importantes. Hola, muy buenas. Base también muy importante para los organismos, la luz. Muchos de los organismos que viven en el río son plantas. Necesitan luz. Así que, y no solo eso, sino que el sol va a calentar el agua también. Entonces, va a ser muy distinto un río en el que dé el sol allí a lo bruto, sin más, de un río que tenga una buena vegetación de ribera, que tenga sus árboles que den sombra. ¿No? La situación más natural es esa, es la de los árboles que dan un poquito de sombra. ¿No? En fin, eso lo estudiaremos también, lo veremos allí en el río, porque este río está muy cascado, pero sigue teniendo una vegetación de ribera bastante decente, ¿eh? O sea que no todos los pueblos pueden decir eso. O sea que este, dentro de lo que cabe, es de los buenos. Bueno, le hemos dado un repaso, ya habéis visto, rapidísimo, a todos los condicionantes no vivos, de las cosas que pasan en el río, que van a hacer que puedan vivir allí unos organismos u otros, ¿no? Y que son las cosas en las que nos vamos a fijar cuando vayamos a visitar el tramo. Así que ahora nos toca darle un repaso rápido a cuáles son los organismos que viven en los ríos, los que deberían vivir en los ríos. ¿A quién vive en los ríos? Esto, sobre este esquema, así rápidamente, lo primero, hay un montón de cosas que no se ven. Hola, muy buenas. Hay un montón de cosas que no se ven. Tenemos sobre las piedras un montón de bacterias, de algas, de hongos, un montón de cosas microscópicas, que son literalmente cientos de miles de especies diferentes. Muchas de ellas ni siquiera descritas todavía por la ciencia, es un mundo que no conocemos todavía, nos lo estamos cargando sin haberlo conocido. No sabemos qué podría haber ahí. Y aparte, pues están las cosas que se ven, que muchos de vosotros pues ya las conocéis claramente, ¿no? Vamos a encontrar un montón de diversidad de plantas y animales que ahora os los voy a contar con más parándonos un poquito más, con un poquito más de detenimiento, ¿no? Como los científicos que nos dedicamos a los ríos nos gusta poner nombres raros a las cosas, ¿no? Los hemos clasificado, los organismos que viven en los ríos, en distintas categorías según vivan en una zona del río u otra. Pero insisto, los nombres no les hagáis ni caso, solamente para informaros. Mira, el primer grupo de grandes organismos, de bichos que vamos a ver en el río son los que se llaman los bentónicos. Los bentónicos son los que viven en el fondo, básicamente. Vamos a encontrar una serie de organismos que viven en el fondo. Y estos los vais a conocer casi todos. Los que hayáis metido los pies alguna vez en un río, los conocéis. Tenemos insectos acuáticos. Hay un montón, de distintos tipos. Tenemos peces, tenemos sanguijuelas. Hay moluscos, distintos caracolillos, distintos tipos de conchas. Tenemos almejas. Bueno, estos organismos que son plecópteros, muy chulos. O mira, esto por ejemplo, que son curiosísimos, se llaman efemerópteros. Son unos insectos acuáticos, se llaman efemerópteros porque su vida es muy efímera. Te explico, son unos organismos que viven hasta 3 años en el fondo del río como larva, pero luego cuando sale el adulto que vuela, sale para reproducirse y poner los huevos, viven solo 24 horas. O sea que es que realmente duran poquísimo, ¿no? De ahí su nombre, que se llaman efemerópteros, ¿no? Porque son muy efímeros. En fin, esos son los organismos que vamos a encontrar viviendo en el fondo del río. Y esos son los que nos vamos, sobre todo los que vamos a ver cuando nos metamos en el agua y a coger muestras, y esos son los que nos vamos a encontrar, los más abundantes, ¿no? Los principales. En los ríos que tienen un poquito más de agua, vamos a encontrar los organismos que se llaman los nectónicos, que son los que nadan, los nadadores. Inmediatamente pensamos en los peces, pero no solo hay peces nadadores, sino que también tenemos muchos insectos que son nadadores. Fijaros, ese escarabajo, eso seguro que lo habéis visto en las pozas antiguamente, unos escarabajotes de este tamaño, ¿no? Que se llaman los ditícidos, que pues nadan, van nadando, incluso se alimentan de renacuajos y de peces. Son unos bichos depredadores que nadan muy rápido y muy agresivos, ¿no? Pues esos son los nectónicos, los nadadores, ¿no? Y tenemos luego otro grupo que es un poco más raro, que es lo que se llaman los neustónicos, que esos son los que viven en la superficie del agua, que también los conocéis, ¿verdad? Serían los zapateros, ¿no? Los patinadores estos que van sobre el agua, que se apoyan sobre el agua, pero en realidad no están dentro del agua. Pero hay otro grupo que es muy interesante, que también viven en esa superficie de contacto del agua y el aire, pero en vez de estar por arriba, están por abajo. Serían estos, serían las larvas de los mosquitos. Esos son los mosquitos los que pican, los culícidos, ¿eh? Los que nos pegan los buenos picotazos. Eso,
¿Perdón? Esos no se mueren. Esos son los últimos en morirse. Pero precisamente son los últimos en morirse porque como viven en la superficie respiran aire de fuera. Entonces les da igual que no haya oxígeno, les da igual cómo esté el agua porque respiran aire de fuera. Los tíos puñeteros, esos son los últimos. Son los más duros. Pero fijaros qué curioso. Tienen un penacho de pelitos aquí arriba. Aquí se ve con el que se quedan pues como colgados de la superficie del agua, ¿no? Ellos van respirando por ese hueco y están ahí como colgados. Pero necesitan que el agua esté quieta para poder mantenerse colgados de la superficie, ¿no? Entonces, uno de los métodos de control de las poblaciones de mosquitos es mover el agua. Muchas veces se han gastado millones en hacer tratamientos con insecticidas a lo bruto, sobre todo en arrozales y sitios así, para acabar con las plagas de mosquitos. Pero simplemente con poner un aireador que eche burbujitas o una rueda de paletas que hay con unas plaquitas solares que mueven, hacen olitas, con eso el mosquito ya no puede cerrar su ciclo de vida, ya no es capaz de reproducirse ahí y se muere. O sea que al final, conocer la biología de los bichos, conocer cómo viven y por qué están allí, es una de las mejores herramientas para controlar esas plagas, esos problemas, sin tener que recurrir a echar veneno a expuertas, ¿no? De hecho, eso en el sudeste asiático, si habéis viajado alguno por Tailandia, por Vietnam, por esa zona, en todos los parques, en todos sitios donde hay una alberca, hay una plaquita solar con una ruedecita dando vueltas para hacer olillas y ya está, ya con eso se controla, ¿no? Bueno, ¿queréis que hagamos un descansillo de 5 minutos o seguimos? ¿Estáis? ¡Qué alegría! Es un público que se viene arriba, fantástico. Bueno, a ver, hemos hablado de lo que debería ser un río, pero ahora fijaros esta foto que os he puesto aquí, eso es el Genil por debajo de Granada, lo mejor de cada casa, ¿no? Esto es el agua de color marrón que se huele a kilómetros, con tropezones ahí, cosas flotando que mejor no sabéis lo que son, todas las orillas llenas de toallitas y de trozos de papel higiénico. De la ribera no queda ni el recuerdo, ahí no queda ni un solo árbol, nada, solamente queda algunas especies de estas de cañas, que encima son una especie invasora que no tendría que estar ahí, y el río además está encauzado, un desastre en todos los aspectos, ¿no? Un auténtico desastre. Entonces, está claro que ese río no está bien, ¿no? Pero claro, ¿cómo medimos nosotros, cómo sabemos si un río está bien o no y cómo de bien o mal está? Pues bien, para eso tenemos una serie de herramientas, que es lo que vamos a ver para rematar esta charla y sobre todo para aprender lo que vamos a usar en las visitas al campo. Mirad, antes de hablar de las herramientas exactamente, hay que tener claro una cosa. Dentro de todos los bichos, de todos los organismos que van a vivir dentro del río, vamos a tener dos tipos de organismos. Los delicadillos, ¿no? Los que con cualquier alteración enseguida empiezan a pasarlo mal o a morirse directamente, y los organismos que se llaman tolerantes, los que les viene todo bien, los que aunque el agua se ponga asquerosa, esos mosquitos que comentábamos antes por aquí, más a gusto está, efectivamente, cuantos más truños haya en el agua, más felices son, ¿no? Pues entonces, tenemos esa clasificación de los organismos en dos grupos, los delicadillos o los intolerantes, los que no soportan nada, y los resistentes o tolerantes, ¿de acuerdo? Vale, pues entonces, ¿qué va a pasar que en un río que haya un montón de cosas distintas? Aquí he puesto 3 de ejemplo. ¿Qué va a pasar si ese río se contamina? Pues que los delicadillos van a ser los primeros que les pichen. En este caso son un plecóptero, un tipo de insecto, que esos son delicadísimos. Esos solo viven en la alta montaña, en los sitios maravillosos. Eso, a la primera que pasa cualquier cosa, son los primeros que la cascan. ¿Qué va a ocurrir? Que en nuestros ríos, donde antes había mucha diversidad, ahora van a quedar solo los incombustibles, los que no se mueren con nada. Va a haber mucha menos diversidad de organismos. Así que nosotros nos vamos a poder acercar al río, vamos a mirar y viendo los organismos que viven allí, viendo si son de los delicadillos o de los intolerantes, perdón, viendo cuáles son, vamos a poder sospechar si está pasando algo en el río. Eso es lo que vamos a usar como herramienta para evaluar el estado ecológico de nuestro río Cubillas, ¿no? Porque al final, la mejor manera de ver si se está bien en un sitio es preguntarle a los que viven allí, a los vecinos. O sea, tú puedes venirte aquí y decir, me quiero comprar una casa en Isnayoz. Y ahora te pones a hacer un estudio de la calidad del aire, pones ahí una máquina tomando muestras en continuo, un análisis de la calidad del agua,
un estudio socioeconómico de lo que venden, de cómo se vive y de lo que venden en las tiendas, o directamente te puedes dejarte de tanto estudio e irte a la señora que lleva viviendo allí 30 años y preguntarle, hola, ¿qué tal? ¿Cómo se vive aquí? ¿No? Entonces, lo que nosotros vamos a hacer con los ríos es eso. Vamos a preguntarle a los que viven, vamos a hacer trampa. Y lo que sí que no podemos hacer es que, como los bichos estos no hablan, no nos van a poder contar qué es lo que está pasando, lo vamos a tener que deducir nosotros. Pero les vamos a preguntar a los vecinos, que son los que de verdad conocen el sitio. Y eso es lo que vamos a hacer en los próximos días. Vamos a coger y vamos a usar lo que se llaman los indicadores biológicos. Es decir, los organismos vivos que están en el río nos van a indicar en qué estado de conservación se encuentran. Hay un montón de organismos de los que viven en el río que se pueden usar como indicadores, porque como hay muchísimos, se pueden usar unas algas microscópicas que se llaman diatomeas. Que fijaros, si las miran en el microscopio son súper bonitas, tienen ahí una estructura así, son muy preciosas. ¿Qué pasa con este indicador? Que aunque es muy fácil de tomar las muestras, fijaros que alta tecnología, coges un cepillo de dientes, las raspas de la piedra y ya está, ¿no? Aunque es muy fácil tomar las muestras, eso, luego identificarlas en el microscopio para ver qué especies son y si son de las delicadillas o de las otras, esa parte es complicadísima. Así que eso se nos escapa completamente de este proyecto, así que las diatomeas sabemos que existen y pasamos a la siguiente. También vamos a ver otro grupo de organismos del río que nos podrían indicar la calidad, son las plantas sumergidas, lo que se llaman los macrófitos, que son pues la vegetación, las plantas que viven dentro del río. Hay de muchísimos tipos. Hay plantas que viven debajo del agua, enraizadas en el suelo y debajo del agua. Hay otras que son flotantes, esas las conocéis, los nenúfares, ¿verdad? Están enraizados, pero son flotantes. Tenemos también este tipo como las lentejas de agua, que son flotantes, pero esas no están enraizadas. Con lo cual ya nos están indicando, por ejemplo, a estas, en las zonas donde haya mucha corriente no van a poder vivir, porque se las llevaría el río. Estas van a estar siempre en las pozas o en la orillilla, ¿no? Donde no corre el agua, porque no están enganchadas al fondo. Y vamos a encontrar también, sobre todo, las algas filamentosas, estas que forman unos bislangos enormes que parecen estropajos, que cuando hay muchas, ya se nos enciende la lucecilla roja, decir, cuidado, que aquí hay mucha comida para la planta, aquí hay muchos nutrientes, aquí hay problemas, ¿no? En fin, mucha diversidad de vegetación. Tampoco es difícil tomar muestras para analizar, para ver quiénes son las que viven. Esto es nada más que meterse en el río y ir cogiéndolas. O sea que tampoco tiene mucha complicación. Pero, como les pasaba a las diatomeas microscópicas estas, ponerles nombre a las especies tiene tarea también. Es un grupo complicado, es un grupo que requiere bastante esfuerzo y por tanto también se nos escapa de lo que vamos a hacer en este proyecto. Así que las veremos en el río, pero nada más, ¿no? Nos las saltaremos. ¿En cuáles nos vamos a basar entonces para ver si nuestro río está en buen estado o no? ¿A quién le vamos a preguntar? Pues a este grupo, a los que se llaman los macroinvertebrados. Se llaman macroinvertebrados porque son macro, porque son grandes, porque se ven a simple vista y son invertebrados. O sea, simplemente de ahí viene el nombre. ¿Qué tiene esto de bueno? Que te metes en el río con una redecilla, remueves el fondo y ya los estás cogiendo. O sea, recogerlos es muy sencillo. No solo recogerlos, sino que a la hora de la verdad, bueno, tenemos muchísima diversidad de macroinvertebrados, sino que a la hora de la verdad, a la hora de ponerle el nombre, es mucho más fácil. Se identifican a simple vista de manera sencilla. Con lo cual, eso sí que nos van a permitir saber si son de los tolerantes o de los intolerantes y de forma fácil indicarnos pues si está el río más o menos estropeado. Así que son estos los que usaremos, los macroinvertebrados. Que hay tropecientos mil. Muchísimos de ellos lo que tienen son larvas que viven en el agua, larvas acuáticas, y luego los adultos que salen volando, ¿no? Eso sería un efemeróptero, como lo que hemos visto antes. Los mosquitos que hemos comentado antes también. Estos se llaman plecósteros. Bueno, estos no los vamos a ver. Estos viven en ríos muy limpios siempre. Me temo que en el río Cubilla aquí, no lo vamos a ver nunca. Las libélulas, por ejemplo, son macroinvertebrados, que tienen también la larva acuática y el adulto también es terrestre volador, ¿no? ¿Sabéis cómo se alimentan las libélulas adultas? Seguro que las habéis visto alguna vez. Pues cazan exactamente igual que los halcones. Cazan al vuelo otros insectos. O sea, es igual que los halcones cazan palomas, lo mismo. El libélula va volando y cuando salen mosquitos, están emergiendo del río o lo que sea, pasa, lo captura y se lo zampa, ¿no? Y se vuelve a poner arriba volando, que se quedan quietas, como los helicópteros, ¿no? Se queda arriba volando y cuando emerge otro se dejan caer y trincan otro. Y así se alimentan.
También se han perdido. Las libélulas son delicadillas para la calidad del agua. Entonces, en cuanto le metemos al vertido de aguas residuales y esas cosas, son de los primeros que desaparecen. Se han perdido, por desgracia. Luego tenemos estos, mirad qué chulos, se llaman tricópteros. Otros, insisto, los nombres nada. Son unos insectos que hacen una casita hecha de piedra, y viven en el fondo del río. Esta es la larva y aquel es el adulto, que se parecen a las polillas, ¿no? Pues la larva hace una casita de piedra para camuflarse y quedarse en el fondo del río. Y fijaros qué cosa más curiosa, porque además distintas especies hacen casitas de estas de formas diferentes. Algunas lo hacen de piedra, otros lo hacen de trozos de palo, otros de hojas. Y son curiosísimos, son unos bichejos de lo más interesantes, ¿no? Pues bueno, pues también deberían estar en este tramo del río. Tenemos escarabajos acuáticos también, ¿no? Ahí tanto larvas como adultos, ahí hay de todo. Y hay algunos tan curiosísimos como este se llama girínido. Se llama girínido porque vive en la superficie del agua y va dando vueltas. Seguro que lo habéis visto alguna vez en alguna fuente o eso. Van por la superficie del agua a una velocidad pasmosa, van dando vueltas. Y no solo dan vueltas a una velocidad pasmosa, sino que, si os dais cuenta, tienen un par de ojos que mira hacia arriba y otro par de ojos que mira hacia abajo. O sea, que ve a la vez por encima y por debajo del agua. Y va a una velocidad increíble. O sea, un bicho que procesa una cantidad de información espectacular, que tiene un cerebro que cabe en la punta de un alfiler. O sea, es algo, a mí me parece mágico. No, estos organismos son algo increíble, ¿no? Pues bueno, estos, si el agua está medio limpia, se ven, son muy frecuentes en nuestros ríos, ¿no? ¿Qué más cosas hay? Chinches acuáticas. Seguro que habéis visto alguna vez un escorpión de agua de esta, una nepa se llama. Los escorpiones de agua ni son escorpiones, ni pican, ni nada. De hecho, eso es un tubillo. Eso es un sifón, se llama, que es un tubillo con el que respiran aire de fuera. Se quedan en la vegetación agarrados y la sacan para respirar. Y eso ya nos está indicando que les va a dar igual la calidad del agua, ¿verdad? Estos van a ser de los que les dé igual que se ensucie el río, porque como respiran aire de fuera, y esto, ya... habiendo comida, yo aquí me quedo, ¿no? Y luego hay larvas de dípteros, que son las moscas y mosquitos. Pero hay tropecientas mil especies. Desde los mosquitos más minúsculos hasta esos patudos grandes que acuden por la noche en verano a las luces, que se llaman las típulas, ¿no? Que no pican, pues no pican, son muy grandes, pero se alimentan de plantas, se alimentan de que pican a las plantas. En fin, eso los conocéis seguro. Pues todo lo que sea un mosquitaco grandote, patilargo, esas cosas, todo eso son organismos que vienen del río, que tienen sus larvas acuáticas en el río. O sea que fijaros la cantidad de organismos que podemos encontrar. Y más, sanguijuelas. Sanguijuelas hay muchísimas especies y las que chupan sangre son las más raras de todas y no suelen vivir en los ríos. Las sanguijuelas que viven en los ríos se alimentan de otros invertebrados, son depredadoras, son cazadoras. Las que chupan sangre suelen estar en agua parada, los cuales suelen encontrar en albercas, en estanques y tal. Es raro encontrarlas en los ríos. Bueno, hemos dicho ya que había muchos moluscos, ¿no? Ya sean bivalvos de estos tipos de almejas o caracolillos, pues cientos de especies también. Aquí diversidad hay lo más grande. Y cómo no, tenemos peces también. Tenemos peces. Y los peces también los podemos usar como indicadores de si el río está mejor o peor conservado, ¿no? Peces típicos de aquí de nuestra zona, pues serían los salmónidos, ¿no? Tipo trucha y tal. Que bueno, este río no es de ese estilo, pero en Sierra Nevada sí. Y ciprínidos. Los ciprínidos, pues tipo barbos, que este sí era río de barbos, de bogas, de ese tipo de peces, ¿no? Luego también podemos encontrar otras especies de peces en nuestros ríos, muy chiquitines, como este que es el fartet, se llama fartet, que son así, son unos pececillos así, que estos pobrecicos están al borde de la extinción. Estos prácticamente han desaparecido ya de todos sitios. Un auténtico desastre. ¿Por qué han desaparecido los peces por ejemplo, el fartet? ¿Por qué está tan mal? Porque han llegado a nuestros ríos especies de peces que vienen de otros sitios, especies de peces invasores. Casi todas las especies que han llegado a la península ibérica son peces que han traído los pescadores, a los que les gustan especies grandes, especies agresivas, especies pues, que guste pescarlas. Entonces, ¿qué tenemos? Pues superdepredadores como estos, un lucio, un bicharraco con una boca que se come lo que le echen, los black bass, que son también otras bestias que se comen cualquier cosa, o ya el monstruo total que acaba de llegar hace no mucho, que son los siluros. Los siluros, fijaros el tamaño de la boca de esa criatura, que pueden llegar a pesar 300 kilos y medir 4 metros, o sea que estamos hablando de un bicho muy serio,
que con esa boca se come pues cualquier cosa que le quepa en la boca. Se come peces, pero es que se come ratas de agua, se come patos, se come cualquier cosa. O sea, donde llega esta criatura, machaca completamente, cambia completamente las condiciones del río, ¿no? Aquí lo tenemos ya en el pantano de Cubillas. Bueno, lo tenemos también en Iznájar y los tenemos ya en Cubillas. Se van extendiendo. ¿Por qué? Pues porque hay gente que no acaba de comprender que llevar especies de un sitio a otro es un problema para el medio ambiente. Entonces tenemos pescadores que dicen, pues yo quiero pescar siluros en el Cubillas. Pues coge, va a Iznájar, pesca un siluro y se lo trae vivo. Y como nunca hay un Seprona que lo pille y le casque una multa, pues hacen esas barbaridades de traslocar estas especies, y eso es lo que está provocando que se pierdan muchas especies de peces autóctonos. Un auténtico desastre. Las especies invasoras de este tipo son un auténtico desastre. En fin, los peces tienen otro problema para vivir en los ríos, que muchas de las especies que tenemos en nuestra zona viven en los tramos bajos de los ríos o incluso en el mar y remontan el río para reproducirse. Y otras lo hacen al revés, viven en los tramos altos, ese es el ejemplo de la anguila, viven en los ríos y bajan al mar a reproducirse. ¿Qué ocurre con esos peces que necesitan moverse por los ríos? Como la anguila, como el salmón, como el esturión. ¿Qué ocurre? Pues que se encuentran con un montón de obstáculos. Se encuentran con un montón de obstáculos que les impiden subir a las zonas donde se reproducen o bajar a las zonas donde se reproducirían. Así que esos obstáculos hacen que las poblaciones de peces de los ríos acaben desapareciendo. Las presas son necesarias porque a todos nos gusta llegar a nuestra casa y abrir el grifo y que salga agua, pero tienen un impacto muy grande sobre las poblaciones de peces. Y no es algo que no tenga solución. O sea, hay mecanismos para hacer lo que se llaman escalas para peces, pasos para peces, que pueden hacer que los peces remonten la presa y puedan subir y bajar. Solamente se convierte en un poquito más cara la construcción de la infraestructura, pero no es algo que no tenga remedio. Lo que pasa es que aquí hay también mucho margen de mejora. En este tramo de río, por ejemplo, hay varias presas, ¿verdad? Esas presas, por lo que yo no las conozco todas, pero las que yo he visto, son de las que impedirían completamente el paso de los peces. Y ahí construir un sistema para que suban los peces sería muy fácil. Tenemos otro problema, primero, que es que no hay agua. Pero así que ese problema habría que resolverlo en el futuro. No, pero realmente los obstáculos para los peces son un problemón en los ríos. Porque impiden que se reproduzcan. Para terminar, vamos a repasar rápidamente cuáles son las distintas amenazas que sufren los ríos. Aunque ya las hemos ido mencionando unas cuantas, pero las vamos a comentar porque muchas de ellas son las que nos vamos a encontrar cuando recorramos este tramo, ¿no? Quizá la primera y principal de ellas sea la contaminación por vertidos. Los vertidos, ya sean orgánicos, o sea, lo que serían las aguas residuales de las casas, o vertidos inorgánicos que pueden ser pues, los vertidos pues, químicos de una empresa química. O sea, esos por esta zona son menos frecuentes. Aquí, sobre todo, los problemas que vamos a tener son de aguas residuales, ¿no? Cuando llegan estas sustancias al río, fijaros qué color rosa más bonito, pues claro, ahí lo que viva ahí pues se asfixia, se envenena, se muere, pues esos ríos quedan pues, muertos. Aquel sitio donde te bañabas cuando eras chico se acaba convirtiendo en una poza pestilente de agua venenosa que nadie se vuelve a bañar allí, ¿no? Eso es una de las principales amenazas que tienen los ríos de nuestra zona. Segunda, la que ya hemos comentado, el fraccionamiento. Todos esos obstáculos impiden que los animales se muevan y muchos de ellos acaban desapareciendo. Fijaros este dato, que es que lo encontré el otro día y lo he puesto porque me parece espeluznante, ¿no? Que de estas poblaciones de peces que se mueven, a nivel mundial se han reducido un 76% en los últimos 50 años y en Europa concretamente en un 93%. Esto quiere decir que en los últimos 50 años de cada 100 ríos en los que había truchas, quedan truchas solo en 7. O sea, ese es el nivel de degradación al que estamos sometiendo los ríos, ¿no? O sea, ese es el nivel de amenaza que tienen algo tan común como una trucha, ¿no? Pues fijaros, ¿no? Que me ha parecido que es un dato que es una auténtica barbaridad, ¿no? Pero que no es solo aquí, que es a nivel mundial, ¿no? En fin, claro, cuando colocamos una infraestructura de estas no solo es un obstáculo para los peces, sino que también tienen una utilidad. Desvían el agua pues, para regar, para lo que sea, y eso le va quitando caudal al río. Insisto, es necesario porque tenemos que beber, tenemos que regar, pero nos falta todavía encontrar ese equilibrio de hasta dónde puedo extraer agua
y seguir respetando el río, que siga existiendo el río y que estamos regando. O sea, ahí hay mucho margen de mejora también. En fin, conectando con lo que estaba diciendo, otra de las grandes amenazas es el exceso de extracción de agua. El río Guadiana, en la misma foto que ponía antes, ¿no? ¿Qué río ni qué río? Si aquí lo único que hay son 2 agujeros de los conejos aquí y ya está. O sea, nadie podría deducir que ahí hay un río viendo eso. Eso es el resultado de un exceso de extracción de agua. Pero fijaros, no solo de extracción directa de agua, de sacar agua del río. Cuando tú haces un pozo a 500 metros del río y empiezas a chupar del agua subterránea y empieza a bajar el nivel del agua subterránea, el agua del río hemos dicho que se infiltraba por el fondo del río, ¿verdad? De forma indirecta está sacando agua del río a través de ese pozo, aunque esté lejano, ¿no? Entonces, el exceso de extracción de aguas, también de las subterráneas, también acaba afectando al río, ¿verdad? Entonces, ya sea sacándolo directamente en una presa, en un azud, o sacándolo a través de pozos en toda la zona de alrededor, pues nuestros ríos se enfrentan a esto, a quedarse completamente secos. Aquí el Cubilla es un ejemplo fantástico. ¿Cuándo ha empezado este río a quedarse casi sin agua por la parte alta? Pues cuando se ha empezado a regar todos los olivares que tradicionalmente eran de secano, se han pasado a regadío, se han sembrado espárragos, se han sembrado cosas que hay muchísimos pozos funcionando que antes no existían, pues el río se ha empezado a quedar seco, porque el agua no está circulando por el río, está saliendo por los goteros en otro lado. Esto es muy importante tenerlo en cuenta en los ríos. Muchas veces un problema que tenemos en un sitio concreto no se está generando en ese sitio. El problema viene de un montón de kilómetros de distancia, porque como os decía antes, los ríos son el resumen de todo lo que pasa en su entorno. Entonces, pues, alguien está sacando agua para regar allí en un pozo a 30 kilómetros más para allá, pero lo está sufriendo aquí también, ¿no? Muchas veces los impactos que recibe un tramo de río pues pueden provenir de muy lejos. Eso hace que sea mucho más difícil arreglar las cosas. Eso lo complica muchísimo. Porque aquí a lo mejor ahora mismo el Ayuntamiento de Isnayó está muy concienciado en vamos a mejorar nuestro tramo. Pero es que no depende del Ayuntamiento de Isnayó solucionar el verdadero problema que es el agua que están quitando en donde sea, ¿no? En Guadortuna casi, ¿no? O sea, es muy complicado eso. Eso es, pozos ilegales. Si nos vamos de ahí para arriba, ¿cuántos son legales de todos los que hay? El 10%. No, eso es. En fin, el principal consumo que hacemos los seres humanos de agua es para regadío. En nuestra zona el 85% del agua que se consume es para regadío. Así que mejorar y optimizar los sistemas de regadío para gastar la menor cantidad de agua posible es uno de los aspectos en los que más margen de mejora hay para mejorar los ríos y para que tengamos futuro, ya al margen de los ríos, para que tengamos agua que beber dentro de 20 años, porque vamos por mal camino, ¿no? En teoría la legislación nos dice que se tiene que respetar siempre un caudal ecológico. Caudal ecológico que es dejarle al río una parte de agua para que siga vivo, ¿no? Pero la realidad, mirad la foto, pensad en cualquier toma de agua que haya en cualquier río, es rarísimo, rarísimo, rarísimo que encontremos que se respetan los caudales ecológicos. Es verdad que los organismos de cuenca, la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, por ejemplo, cada vez se lo está tomando más en serio y están haciendo porque se respeten, pero la realidad es que a día de hoy no se respetan en la mayoría de las ocasiones. Con lo cual, pues nos hemos acostumbrado a que los ríos se exprimen hasta el máximo y no se respeta esa parte que había que dejarle, ¿no? Que es lo que se llama el caudal ecológico en la legislación. De todas maneras, yo creo que habría que cambiarle el nombre a lo del caudal ecológico, porque el caudal ecológico es el natural, tendría que ser el caudal que lleva el río de forma natural. Nosotros tendríamos que llamarle al chorrillo que le dejamos pues, caudal de emergencia, caudal de supervivencia, lo que sea. Pero ecológico creo que no es una buena palabra, porque si pensáis lo que estamos haciendo es tantear el río a ver hasta dónde lo podemos fastidiar. O sea, imagínate, tú tienes 5 litros de sangre, ¿no? Y ahora cojo y te digo, venga, que te voy a quitar 1, te dejo con 4. Bueno, todavía estás bien, ¿no? Te voy a quitar otro litro. Ya estás con 3 litros de sangre. ¿Estás vivo? Pues sí, pero ya estás en tu casa hecho un guiñapo que no te puedes ni levantar, ¿no? Vamos a quitarte otro. ¿Te he matado? No, pero ya estás en el hospital, entubado, y pues allí te mantienen vivo. Estás vivo, sí, pero tú ya no eres tú. Tú ya eres, pues, un guiñapo. Pues eso es lo que hacemos con el caudal ecológico. Le quitamos y pretendemos que siga siendo un río vivo, pero la realidad es que ya no va a funcionar como río. O sea, ya no vas a ir a la poza a bañarte. ¿Algo de agua baja? Sí, pero no es lo mismo. Por eso digo que el caudal ecológico hay que cambiarlo de nombre.
Más amenazas que sufren los ríos, esto ya pensando en otras zonas del mundo, ¿no? Que es el exceso de pesca, ¿no? Hay sitios donde es que muchísima gente depende de pescar diariamente en los ríos, ¿no? El río Mekong, por ejemplo, ¿no? Ese tipo de sitios tienen millones de personas que comen de eso, ¿no? Y llega un momento en el que se está sobreexplotando los ríos, ¿no? Un auténtico problema, insisto, aquí bastante menos, ¿no? Porque aquí ya nadie come de los ríos, porque si no hay nada en el río, ¿qué va a comer de ahí? Ahí ya no hay nada que aprovechar desde ese punto de vista, ¿no? Otra de las super amenazas que sufren en los ríos, ha salido ya antes, las especies invasoras, estas que vienen de otros sitios, que hemos hablado de los peces, esos peces devoradores de cualquier cosa, pero es que hay cosas mucho peores que los peces. Os las voy a enseñar para que se os pongan los pelos de punta. Bueno, este menos, los cangrejos americanos. El cangrejo americano se carga al cangrejo autóctono, pero bueno, podemos soportarlo, digamos, ¿no? Este es de los menos malos dentro de lo que nos ha venido. El mejillón cebra, que en los ríos grandes es un auténtico problemón, porque lo recubre todo, se recubre todo de los mejilloncitos estos y se queda solo también, lo mata todo. Y por supuesto produce unos daños económicos también tremendos, porque atranca todos los sistemas de riego, de la central hidroeléctrica, de todo. Un desastre. Ese pececillo, la gambusia, un pececillo así, eso es el diablo. Eso lo trajeron a España para que se comiera los mosquitos de los arrozales. Alguien pensó, hay muchos mosquitos, pues vamos a traer algo que se coma mosquitos. Y la amiga gambusia, además de comer mosquitos, le encanta comerse los huevos de todos los demás peces. Entonces, donde entra el mindundi este, que es así, se queda solo, lo mata todo. De hecho, este es uno de los culpables de que los pececitos estos que os enseñaba antes, el farté de este autóctono, esté desaparecido. Y es porque esta criatura, donde llega, se lo come todo. Las tortugas de Florida, estas que antes teníamos todos de chicos, de mascotas, eso mucha gente los tiraba al río, y eso, ahí donde lo veis, es un súper depredador salvaje que se come cualquier cosa que se le ponga por delante. Y se carga también y desplaza a las tortugas autóctonas. Al galápago leproso nuestro que vivía antes aquí en todos los ríos, pues ya ha conseguido que veamos pocos galápagos leprosos ya. Quedan muy poquitas tortugas, muy poquitos sitios. Antes comentabais que por aquí todavía quedaban, ¿verdad? Sí, de hecho en esta cuenca hay varios sitios donde hay buenas poblaciones todavía. Por increíble que parezca, es de las zonas que donde todavía se ven con frecuencia, ¿no? Muy duras. Yo la he visto. Son muy duras, sí es verdad. Y hablando de cosas horrorosas, fijaros qué maravilla. Eso ahí donde lo veis es una alga microscópica, un nombre muy raro, se llama Didymofenia geminata. Esa especie es una especie aquí europea, española, que está en nuestros ríos. Pero, ¿qué pasa cuando te llevas una especie a otro sitio que no sabes cómo va a reaccionar? Esa es nuestra especie europea que ha llegado a Nueva Zelanda. Es una foto de un río de Nueva Zelanda. Allí se convierte en una plaga, empieza a reproducirse como loca y lo invade todo, o sea, recubre completamente todo el fondo del río y deja kilómetros y kilómetros de río así. Se ha llegado con los pescadores. Nueva Zelanda es un sitio muy famoso por la pesca de la trucha, van un montón de gente del mundo entero a pescar trucha allí, son unos ríos maravillosos, ¿no? Pues alguien que estuvo pescando por aquí, que es donde vive esta especie de forma natural, que aquí no forma plaga, ¿no? Pues se llevó sus botas de agua de pescado sucias para Nueva Zelanda, para irse a pescar la semana siguiente. Y fijaros el resultado. Ahora tienen ahí un problemón que tienen un montón de kilómetros de ríos con ese aspecto. Por supuesto, ahí no queda vivo nada más que ella. Se adueña de todo, ahí ya desaparece todo, ¿no? Fijaros qué desastre, ¿no? También tenemos aquí nosotros nuestras invasoras vegetales. Eso es el río Guadiana en Mérida. Cubierta de jacinto de agua. Jacinto de agua es una especie sudamericana que le encanta nuestro clima templado de la zona de Extremadura y tal. Y fíjate, ¿no? Recubre completamente también el río, ahí pues lo que decíamos, lo mata todo, ahí de la vegetación y de la fauna autóctona no queda absolutamente nada, ¿no? Y eso además cierra el cauce, provoca peligros de inundaciones, cuando viene una crecida, eso tapona puentes, tapona tal, entonces ahí tenemos todos los ayuntamientos y la Confederación del Guadiana gastándose una millonada en retirar jacintos de eso, ¿no? O sea que los daños de las especies que vienen de fuera no solo son ecológicas, son económicos también, ¿eh? Ahí se gastan muchos millones para intentar paliar los problemas, porque evitarlos ya es muy difícil. Acabar con una especie invasora de esas es casi imposible. Pero bueno, por lo menos para intentar que haga menos daño, ¿no? Y vamos terminando ya casi con otra de las amenazas que sufren los ríos, que decíamos que son un resumen de lo que pasa en su cuenca. Pues los incendios les van a afectar muchísimo a los ríos.
¿Por qué? Primero porque acaban con la vegetación. Entonces, lo que decíamos antes de ese agua de escorrentía de la lluvia, va a llegar a lo bruto al río. Y no solo va a llegar a lo bruto, sino que va a llegar arrastrando todo el suelo, todas las cenizas, todo eso se carga completamente el río. Cuando después de un gran incendio llueve y todo eso baja, eso mata todo lo que haya en el río. No solo eso, sino que ese sedimento fino, ese fango, esa mezcla de ceniza, recubre los fondos de piedrecillas del río, que es donde viven los organismos, y los deja como si fueran de hormigón. Ahí ya no puede vivir nada. Los peces también ponen los huevos en esas gravillas. Cuando se queda todo cubierto de fango fino, tampoco pueden poner los huevos. Un desastre. Pero ojo, ese efecto que tienen los incendios no solo se debe a los incendios. Eso pasa también en estos olivares que estábamos hablando sin nada de cubierta vegetal. Cuando nos encontramos con zonas donde hay mucha pendiente, seguro que lo habéis visto por aquí muchísimo, te cae una buena tormenta, una buena tromba un día y se forman cárcavas como esa. Todo ese suelo fértil que se está erosionando del olivar va al río y no solo se te fastidia a ti el olivar, sino que es que además el río acaba recibiendo ahí una cantidad de tierra tremenda y también se muere. Una de las peores amenazas que tiene el medio ambiente en Andalucía es el cultivo del olivar sin cubierta ninguna. Ahí tenemos que ir evolucionando poco a poco a dejar cubiertas vegetales, a dejar cubiertas de hierba, a triturar los restos de poda, dejarlo en el suelo. Cuanto más cubierto esté el suelo, mejor vamos a tener nuestro entorno siempre. Y terminamos con una amenaza que se nos avecina, que es el cambio climático. Con el cambio climático nos está pasando una cosa, que los fenómenos extremos, ese tormentón gigante, cada vez es más frecuente. Antes caía uno cada 10 años y ahora cae uno al año, ¿no? Esto es al lado de Guadix, una rambla de Guadix, eso es un día y esto es el siguiente, el mismo sitio. Eso en nuestro clima es natural, pero es natural una vez cada 10 años. Y los organismos que viven en los ríos están adaptados a eso. Se esconden debajo de las piedras, se suben por los afluentes, se meten, se entierran y cada uno se busca la vida para que no se lo lleve esa crecida, esa avenida gorda. Pero ¿qué pasa? Que si tenemos una y otra y otra y otra, al final, a la tercera ya se lo ha llevado todo, ya no queda ninguno. Entonces, ese aumento de los fenómenos extremos está haciendo que nuestros ríos cada vez sean más pobres y tengan menos vida, ¿no? Y con eso podemos hacer poco. Afortunadamente, hay una legislación, bueno, os lo cuento ahora. Quiero cerrar con este comentario que vamos a ver aquí. Fijaros qué río más bonito, ¿no? Por lucirlo, un río como deberían ser los ríos. Fijaros lo que decía este señor, el conde de Floridablanca, en el siglo XVIII. Decía, para que España crezca no debe llegar ni una gota de agua de los ríos al mar. Y claro, en aquella época la economía se basaba por la agricultura estrictamente y este hombre decía, pues que no se desperdicie una gota. Si aprovechamos todo para regar, pues cultivaremos más y España será más rica, ¿no? Hoy sabemos que esto tiene sus pros y sus contras, ¿no? Pero fijaros, siglo XVIII, ¿creéis que hemos evolucionado algo hasta ahora? No mucho, ¿verdad? Ahí tenéis titulares de periódicos de hace 2 semanas. El pantano vuelve a tirar agua al mar. O sea, seguimos con la misma mentalidad. Quería poneros esto porque a veces nos da la sensación de que de verdad tenemos que aprovechar el agua y que el agua que llega al mar de los ríos se está desaprovechando, se está tirando al mar. Pero, ¿sabéis una cosa? Es súper importante que los ríos lleguen con agua al mar, por lo menos con algo de agua. ¿Por qué? Porque el mar recibe sus nutrientes, ese nitrógeno, ese fósforo que hablábamos antes, que le va a dar de comer a las algas del mar, eso lo recibe de los ríos. Son los ríos los que los llevan desde tierra hasta el mar. Entonces, en la desembocadura de los ríos se produce ese incremento de nutrientes y allí pues, va a haber un montón de algas y de esas algas de las que se van a alimentar las sardinas, los boquerones, todos los peces que comen algas y que luego a su vez van a dar de comer pues, a los depredadores, a las merluzas, a los atunes. Entonces, que haya, bueno, sí, ahora comen plástico también, efectivamente. Que haya peces en el mar para que los pesquemos nosotros, vamos a quedarnos en plan egoísta total, ¿no? Que haya peces en el mar depende de que los ríos lleguen con agua al mar. Si nosotros chupamos hasta la última gota para nuestros cultivos, estamos matando no solo el río, sino que estamos matando también toda la zona costera, de la que también nos alimentamos. Entonces hay que encontrar un equilibrio. Para que tengamos futuro hay que encontrar un equilibrio para mantener en marcha una cosa y la otra. No puede ser que no llegue ni una sola gota de agua al mar, ni puede ser que siga habiendo mucha gente con esa percepción
de que se está desperdiciando. No se está desperdiciando, nos está sirviendo para mantener vivo el ecosistema del río, que nos va a aportar muchas más cosas aparte del agua, y nos está sirviendo también para darnos de comer indirectamente a través del mar, ¿no? Bueno, esto vamos a acelerarlo, porque los ríos no solamente nos dan agua. Vamos a hacer una lista rápida de cosas que nos aporta un río, para que veáis qué miope es la percepción de pensar que solamente tienen agua. Fijaros, nos aportan agua, venga, vale, de acuerdo. Nos aportan pesca, alimentos. Va a salir más adelante. Nos aportan madera, porque de la vegetación de ribera hay muchas especies que son maderables, aprovechables. Nos aportan son un sumidero de CO2. O sea, realmente la vegetación de la ribera está captando CO2 de la atmósfera, que hoy en día cada vez es más importante. Los ríos son un refugio climático, que se llama. Es decir, es un sitio de fresquito en verano. Todos lo habéis experimentado, ¿no? De iros a sentaros en la orilla del río, que hace mucho menos calor que fuera. Pues si es importante para nosotros, que tenemos aire acondicionado en nuestras casas, imaginaros por un pajarillo que vive en el campo por aquí, que se encuentra un día de agosto a 46 grados, el único sitio donde puede sobrevivir ese animal es posándose en la vegetación de ribera, que me de 46 a 35. O sea, los refugios climáticos van a condicionar, la existencia de esos refugios van a condicionar que haya otras especies de animales que no tienen nada que ver con el río, pero que si no estuviera ahí el río no podrían sobrevivir a esos veranos. O sea, el tema del refugio climático es súper importante. Son, mirando desde el punto de vista humano, son también un lugar de diversión, de esparcimiento. O sea, tienen su importancia. Nos aportan eso, nos aportan esa poza donde ir a bañarnos, nos aportan ese sitio donde ir a sentarnos. Eso tiene su importancia, que no se mide tan económicamente, pero también es importante. Para nuestros ríos pequeños tiene menos importancia, pero también son unas vías de transporte vitales. Bueno, seguro que habéis oído todos lo de los transportes de troncos de madera que se hacía antiguamente en la Sierra de Segura o en los montes de Toledo, tal, que se usaban los ríos para bajar la madera que se cortaba en la sierra hacia abajo. Pero es que a día de hoy, por ejemplo, en la cuenca del Amazonas, tiene miles y miles y miles de poblaciones aisladas que dependen del río pues, para que les llegue todo, su vida cotidiana. O sea, el río es la carretera, ¿no? Porque viven en unos sitios donde no se puede llegar de otra manera. De hecho, no sé si habéis oído las noticias recientemente, en la cuenca del Amazonas ahora mismo hay una sequía también de 3 pares de narices y ha bajado tanto el nivel del agua que en muchos sitios no pueden circular las barcas. Y se han quedado 400.000 personas aisladas, niños sin poder ir al colegio, supermercados sin comida, gente sin poder ir al médico, simplemente porque el río, que era el medio de transporte, ha bajado el nivel del agua, ¿no? O sea que realmente las repercusiones van mucho más allá. De todo eso nos lo aporta el río. ¿Qué más cosas? Esta es feísima, pero es cierta. Nos sirven para evacuar nuestros desechos, ¿no? No deberíamos usarlos de esa manera, pero los usamos. Bueno, también nos lo aportan. Son corredores ecológicos para los organismos. Sabéis que los mamíferos, por ejemplo, pues se mueven mucho, ¿no? Los linces, que ahora los tenéis aquí en Isnayos, por ejemplo, el lince, puesto a ir de aquí a allí, puede escoger 2 caminos, ¿no? Tirar cruzando carreteras, olivares, sitios sin vegetación, naves industriales y tal, o puede coger un camino que ya está hecho, natural, que además está resguardado, que es el río. Los animales se desplazan usando mucho los corredores fluviales, usando los ríos, ¿no? como zonas de paso, ¿no? Si quitamos esa vegetación y convertimos en lo que se veía antes ahí el Guadiana, pues ya no hay diferencia entre lo que es río y lo que no es río. El animal no tiene un camino que seguir para ir de un sitio a otro. Lo que hablábamos antes, tienen un papel vital en el transporte de nutrientes y sedimentos al mar. Mantienen vivo el mar. Tiene que llegar agua de los ríos al mar, porque ese agua va cargado de nutrientes y sedimentos. Y hago hincapié en una cosa, en los sedimentos. Claro, os voy a poner un ejemplo cercano. ¿Conocéis la presa de Rules? ¿Está bajando a la playa? La presa de Rules está en el río Guadalfeo y, lógicamente, es un tapón, ¿no? Para todos los sedimentos que aporta el río Guadalfeo, que antes llegaban a Playa Granada, ¿no? A la desembocadura del Guadalfeo, Salobreña. Todos esos sedimentos, toda esa tierra que estaba el río llegaba allí, pero ahora se queda en la presa. ¿Qué está pasando? Pues que el mar se está comiendo las playas. Que ahora nos estamos gastando millones en construir escolleras, en construir defensas para que el mar no se lleve las playas. Eso lo hacía gratis el río hasta hace 10 años. Bueno, hace 15, 20 que tiene ya la presa. Eso lo hacía gratis el río.
pero ahora lo tenemos que pagar nosotros, ¿no? O sea que esos son también servicios que aportan los ríos, ¿no? De hecho, no sé si sabéis, esto hago un paréntesis, no sé si sabéis que antiguamente, estamos hablando del siglo XV, XVI, Salobreña, el peñón donde está Salobreña, lo alto, toda esa zona, era una isla. Era una isla rodeada entera por el agua. Y al cortar todos los bosques que había en la cara sur de Sierra Nevada, que se han ido cortando a lo largo de la historia pues, para construir barcos, para mantener las minas de la Sierra de Luja y todas esas cosas, al cortar todos esos bosques, empezó a bajar mucha más tierra por el río Guadalfeo, mucho más sedimento, a ver mucha más erosión. Entonces se fue formando ese delta que fue depositando el río todos los sedimentos allí, que hizo que lo que es ahora toda la salida del Azuz de Vélez hasta Salobreña, todo eso era agua en unos pantanos, pues todo eso se fue rellenando y se ha convertido en lo que ahora conocemos, pues todos esos llanos que hay ahí, ¿no? Y llegó a unirse el peñón de Salobreña, ya fue una parte de la tierra, pero antiguamente es que era una isla, ¿no? O sea, fijaros cómo cambian los ríos, la morfología de nuestro entorno y cómo el impacto tan grande que tiene que las cosas, las actuaciones que hacemos los hombres, ¿no? Fijaros, que está todo conectado. Nosotros cortamos los árboles y lo que hacemos es que el río arrastre más tierra y donde antes había un pantano, ahora hay una llanura de tierra, ¿no? Lo que antes era una isla se acaba convirtiendo en tierra. Todo está conectado, ¿no? Otra función vital de los ríos, la recarga de los acuíferos. O sea, hay agua pasando del fondo del río a recargar la subterránea, la que luego va a salir por tu pozo. Si el río está seco y no recarga, pues no va a salir agua por tu pozo. Tiene una función también muy importante de cortafuegos. La vegetación de ribera, como una zona húmeda, son unos árboles que arden mucho peor que los del ecosistema terrestre de alrededor. ¿Sí? Cuando llega un incendio forestal y topa con un río, normalmente se para ahí, ¿no? O sea, tiene una función natural de cortafuegos. Si lo tenemos cortado a matarrasa, pues el fuego salta y sigue y ya está, ¿no? En fin, nada, simplemente ya para terminar, comentaros que aunque todo, os he contado muchas cosas muy malas, ¿no? Casi todo malo, pero realmente también hay una esperanza. O sea, realmente hay una legislación europea, esa directiva marco del agua, que es muy conservacionista y que se ha publicado pues precisamente para darnos las guías de las cosas que tenemos que hacer para mantener bien nuestros ríos. Bueno, tiene ya su año, es del año 2000, ¿eh? Lleva aplicándose ya bastantes años. Es verdad que vamos con retraso, esto no lo vamos a saltar, vamos con retraso en muchas cosas, ¿no? Pero en otras pues vamos muy bien. O sea, gracias a esta legislación europea los ríos se han conservado mejor de lo que se habrían conservado si no existiera. O sea que podríamos estar peor de cómo estamos. Después de todo tenemos que dar gracias. Pero bueno, que sí, hay margen de empeoramiento siempre, por desgracia sí. Y sobre todo esta directiva lo que nos va a decir es cómo evaluar los ríos para ver si están limpios o no, ¿no? Y nos da los métodos que no os los vine a contar siquiera, pero son los métodos que vamos a usar cuando vayamos al río. Que básicamente lo que nos dice es que miremos los indicadores biológicos, los organismos que allí viven, que miremos los indicadores físico-químicos, lo que hay disuelto en el agua, y que miremos los indicadores hidromorfológicos, ese sedimento, esa entrada de luz, todas esas cosas que hemos hablado que eran importantes para los ríos, pues todo eso es lo que nos dice la directiva, que miremos, y en base a lo que nos salga, pues veremos si el río está mejor o peor, ¿no? Así que el día 17 nos vamos a ir al río, vamos a darnos un paseo, vamos a tomar muestras de a ver qué organismos son los que allí viven, vamos a analizar el agua y vamos a empezar a hacer esa lista de cuáles son los problemas que está sufriendo este tramo para empezar a sacar las propuestas, para mejorar cosas, porque aunque algunas nos parezcan muy lejos, de verdad que podemos hacer propuestas para mejorar mucho la situación, ¿no? Así que todo esto es lo que haremos el próximo día. Botas de agua y todo, que nos vamos a meter en el río, a ver si con un poquito de suerte llevar un poquillo más de agua y que no nos tengamos que ir solo a la parte de debajo donde solo lleva residuales, que ahí vamos a ver muchos menos bichos, ¿no? La parte baja. Porque tarde está el denunciado, todos los pasos ilegales ya se llena todo. Pero una de las cosas es de un día para otro. Lo que hay la parte más baja de... Usted que no lo conocerá, lo que es Barcina, un cortillo que le dicen. Sí, me suena. Ahí ya sí baja el agua. Ahí ya mejora un poquito la cosa, ¿no? Ahí sí baja el agua, yo lo he visto. No. A ver, sí. Verdad, vaya a ver la semana que viene, es cierto. Desde Cortijo Nuevo, de la vez, abajo, allí. Sí, me lo comentaron el otro día, que ya va para adelante.
Fijaros, es que, por ejemplo, este pueblo a día de hoy no tiene depuradora funcionando. Hay otra cosa que hay mucho margen de mejora. Está ya avanzado el tema, como decían por aquí, se proyectará, se construirá y, bueno, no lo veremos mañana ni pasado, pero dentro de 2, dentro de 4 años, pues mejorará la calidad del agua. En fin, no hay que desanimarse porque lo veamos todo hecho polvo, porque hay muchos aspectos en los que hay margen de mejora y tenemos los conocimientos y la capacidad técnica para arreglar esas cosas. Es verdad que tenemos prisa, nos gustaría que fuera para mañana, pero estos procesos son lentos, pero al final irá mejorando, iremos mejorando. Es que no hay otro camino, insisto, no hay otro camino. O vamos mejorando o nos vamos al hoyo. Lo que pasa es que también la sobreexplotación de la tierra, esto está causando también muchos problemas. Por supuesto, por supuesto. Ya estamos explotando la tierra más de lo normal. Por supuesto. Por eso, eso es una locura.